Hay 4 medidas sancionatorias. La principal medida es el bloqueo de las propiedades y de los intereses en propiedad, que podríamos equiparar a los derechos de propiedad de nuestro derecho, que estén en los Estados Unidos o que lleguen en el futuro a estar en ese país, o que estén o lleguen a estar en el futuro en posesión o bajo el control de cualquier persona en los Estados Unidos, y que sean de las personas naturales o jurídicas que el secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado, indiquen. Por el momento, estos funcionarios no han aprobado ninguna lista de personas a esos efectos, pero seguramente esa lista será publicada cuando el gobierno de los Estados Unidos lo considere procedente. La segunda medida es la suspensión del ingreso a los Estados Unidos, como inmigrantes o como no inmigrantes, de las personas físicas cuyas propiedades e intereses en propiedad hayan sido bloqueados por cualquiera de las razones que explicaremos más adelante en este Legenjet. Solo se permitiría el ingreso de alguna de esas personas a los Estados Unidos si el secretario de Estado considera que ese ingreso no sería contrario a los intereses de los Estados Unidos. Por ejemplo, si alguna persona involucrada en un hecho por el cual sus propiedades han sido bloqueadas decide trasladarse a los Estados Unidos para colaborar con una investigación del gobierno estadounidense. Está también prohibido hacerle donaciones de alimentos, medicinas o ropa a las personas naturales o jurídicas a las que les sean bloqueadas las propiedades o intereses en propiedad. Por tanto, esas donaciones tendrían que ser hechas a personas no incluidas en esas listas, por ejemplo, a organizaciones no gubernamentales de asistencia social. Se prohíbe asimismo hacer cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por las personas cuyas propiedades e intereses en propiedad hayan sido bloqueadas, o para esas personas, o para su beneficio, así como recibir de esas personas cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios. Las sanciones se aplicarán en cualquiera de los siguientes 4 supuestos. 1. Operar en el sector del oro en Venezuela o en otro sector de la economía venezolana que pueda determinar el secretario del Tesoro en consulta con el secretario de Estado. En segundo lugar, por ser responsables o cómplices o haber participado directa o indirectamente en cualquier transacción comercial que implique prácticas engañosas o corruptas y al gobierno de Venezuela, o programas o proyectos administrados por el gobierno de Venezuela, o ser un familiar adulto de una persona que haya incurrido en esas prácticas. La tercera situación por la cual se pueden aplicar estas medidas es por haber asistido de manera importante, haber patrocinado o haber provisto apoyo financiero, material o tecnológico a cualquier actividad o transacción comercial que implique prácticas engañosas o corruptas y al gobierno de Venezuela, o programas y proyectos administrados por ese gobierno, o a cualquier persona cuyas propiedades e intereses en propiedad hayan sido bloqueadas. Este supuesto incluye la provisión de bienes o de servicios para cualquiera de esas actividades o transacciones comerciales o en apoyo de ellas. Y finalmente, que la empresa involucrada sea propiedad de cualquier persona cuyas propiedades e intereses en propiedad hayan sido bloqueados, o estar controladas por esa persona, o haber actuado o pretendido actuar por esa persona o en su nombre, en todos los casos anteriores, directa o indirectamente. La orden ejecutiva debe ser cumplida por las personas de los Estados Unidos, esto es, por los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes legales en los Estados Unidos, las empresas constituidas conforme a las leyes de ese país o de cualquier jurisdicción dentro de ese país, lo que incluye a las sucursales extranjeras, y por toda persona ubicada en los Estados Unidos. Tengamos claro que el derecho internacional reconoce la capacidad de un Estado soberano para determinar con quién hacen negocios las personas sujetas a su autoridad. Y las personas de los Estados Unidos deben cumplir con esas provisiones porque están sujetas a la autoridad de un Estado soberano que así lo establece. La orden ejecutiva establece que la expresión Gobierno de Venezuela abarca toda subdivisión política, agencia o instrumentalidad, incluyendo el Banco Central de Venezuela, y a cualquier persona que sea propiedad del Gobierno de Venezuela o que sea controlada por ese gobierno o que actúe por ese gobierno o en su nombre.
En otras palabras, gobierno de Venezuela abarca toda entidad del poder público en este país, de cualquiera de los poderes establecidos en la Constitución, ejecutivo, legislativo, judicial, moral y electoral, y cualquiera que sea su nivel de competencia territorial, nacional, estatal o municipal. Abarca incluso al Banco Central de Venezuela, cuya ley lo define como una persona de derecho público de naturaleza única. Tan pronto sea emitida la lista de personas naturales o jurídicas sancionadas, o se indique otro sector de la economía venezolana además del aurífero, lo informaremos por nuestras publicaciones, por lo que los invitamos a seguirlas.